Y vamos a meternos ahora a tener una conversación con, la verdad, un economista muy, pero muy relevante en América Latina, que se llama Sebastián Edwards, que algunos lo conocerán por su rol como economista jefe en el Banco Mundial, por ser asesor de gobiernos, de empresas, también por que ahora, hace muy poco, publicó un libro en el que hay que zambullirse a todo aquel que le interese la política y la economía, que se llama El Proyecto Chile, la historia de los Chicago Boys y el futuro del neoliberalismo, porque de golpe yo empecé a leerlo por recomendación de Marina del Poyeto para ver las similitudes del plan de Javier Milei en nuestro país con lo que ha sido el proceso económico en Chile, pero de golpe, a medida que se fue imponiendo la agenda del proceso electoral en Chile, se trataba de una herramienta muy, pero muy importante para entender cómo un país que tuvo ese éxito de proceso antiinflacionario surgido en la dictadura de Pinochet, pero refrendado en la democracia, tuvo un estallido con reclamos que derivaron en un gobierno de izquierda que no reformó finalmente la Constitución, como había sido el mandato, parecía, de la calle y las protestas, y terminó perdiendo con un gobierno que va a asumir en marzo de José Antonio Kast, que si bien ahora le apareció una versión más extrema de derecha, aparecía como una versión más extrema de derecha para la derecha tradicional chilena de los Sebastián Piñera. Así que me resulta muy interesante poder saludarlo a Sebastián Edwards, que está atendiéndonos. Sebastián, gracias por el tiempo, gracias por responder los correos y la dedicación para estar ahora al aire. Un abrazo, ¿cómo estás? Hola Jairo, un gusto estar en tu programa. Bueno, la verdad, tengo tanto para preguntarte. El libro, a medida que vos vas recorriéndolo, también recoge un poco tu perplejidad de que ibas terminando el libro a medida que ibas viendo los acontecimientos que se iban dando. Obviamente que en un momento lo tenés que cerrar al libro, pero hay en tu recorrido de la historia de, por un lado, la carrera de los Chicago Boys en Chile, y por el otro lado, todo esto que es el concepto de neoliberalismo, que vos incluso en un momento decís, che, hay que definir neoliberalismo. Me parece primero, como término general, tratar de preguntarte si a vos te ha permitido entender todo este recorrido, este proceso que hizo la sociedad chilena o que está haciendo. Porque da la impresión de que había reclamos sociales, pero cuando vinieron cambios muy drásticos, la sociedad dijo, tanto no, pero ahora vuelve a una versión, no sé si la palabra es extrema, pero casi, de lo que había antes. ¿Vos entendés ese proceso? Bueno, es paradojal, pero si uno va siguiendo los detalles de lo que ha pasado en Chile, hay cierta justificación. El proceso, como dices tú, iniciado durante la dictadura y luego profundizado en los gobiernos de centro izquierda, incluyendo el gobierno de Ricardo Lagos, un Mm. gran presidente chileno, produjo una suerte de milagro. Y en relación a la Argentina, el aspecto milagroso es que en Chile hasta, yo diría, el año 2000, era impensable para los chilenos poder superar a la Argentina en cualquier cosa. Y en el año 2001 la economía chilena sobrepasa a la Argentina. Años después Chile gana la Copa América y vuelve a ganarla, derrotando a la Argentina, cuestión que era impensable. No hacía Y se falta ese produce recuerdo. produce este milagro que luego empieza a decaer o a perder fuerza empiezan a surgir los problemas que había, incluyendo un problema muy serio de desigualdad. Y la mezcla de desigualdad con una economía que ya no crece y por tanto las oportunidades no son tan elevadas, son las que generan, son un cóctel bastante explosivo y generan el estallido del año 2019, que es el que trae consigo al gobierno de Gabriel Boric y también la Asamblea Constituyente para la nueva Constitución. Este gobierno, como dices tú, llega con muchas promesas, Ujú. pero con mucha arrogancia también. Arrogancia un poco generacional y también nostálgica. Era una nostalgia de un Chile más de izquierda, más solidario, si tú quieres, con ciertas raíces en el proceso que se hizo en los años 70 con el doctor Salvador Allende y la búsqueda del socialismo de Chile. Y este gobierno de Gabriel Boric desatiende las grandes preocupaciones de la clase media. Mm.
Y eso es lo que yo creo, y esas grandes preocupaciones tienen que ver con migración, con crecimiento económico, con orden, con seguridad. Y eso es lo que explica que ahora José Antonio Kast, que es un hombre que ha refrendado a Pinochet en su discurso, haya sido elegido. Lo que pasa es lo siguiente, Jairo, que cuando Sí. hay un milagro económico y se crea una nueva clase media, esa clase media es muy aspiracional, Mm. pero al mismo tiempo es muy temerosa. Es muy temerosa de volver atrás y de volver a caer en la pobreza. Y dentro de esa caída en la pobreza, por la circunstancia histórica, en Chile se produce estas tres puntos que te decía anteriormente. El tema de la seguridad, mucho crimen, crimen organizado, que las niñas no pueden salir a la casa, pues, de casa, ir a la calle, a un paseo, por miedo a que las asalten. El tema del migratorio, que fue muy rápido y muy abrupto, más que en la Argentina en términos proporcionales, y el término de que no crece la economía. Por tanto, Claro. estamos en esta paradoja. Sebastián, vos hacés mucho foco y le dedicás un espacio a definir neoliberalismo. Es un término que en nuestro país, bueno, en toda la región, pero vos también lo ponés en la bajada de la tapa, está muy presente en la discusión, acá sobre todo en el proceso de Néstor Kirchner, como contracara del neoliberalismo, se lo usó mucho al término, pero nunca nadie se detuvo a definirlo, a contar su origen. ¿Te puedo pedir para la audiencia tratar de hacer ese doble clic en el concepto, en la mirada de qué es neoliberalismo? Sí, claro, es algo bien interesante y te lo voy a responder en dos partes. La primera es que obviamente neoliberalismo se usa en América Latina como una suerte de insulto. Entonces, al escribir el libro, yo tenía dos, que quiero escribir seriamente acerca de las reformas y de la escuela de Chicago y todo eso. Tenía dos alternativas. O ignorar, no, una alternativa que no tenía era usarlo como insulto, porque el libro es un libro serio, no tiene ese objetivo. Entonces tenía dos alternativas. Uno, o definirlo claramente en las primeras páginas, o ignorarlo. Y decidí definirlo. Y la definición que yo doy es que el neoliberalismo es un sistema económico y social que descansa en el mercado para solucionar casi todos los problemas de la sociedad. Y la educación, la salud, la cultura, los deportes, el casi es muy importante. ¿Ya? No todos, pero casi todos los problemas se usan mecanismos de mercado. Por ejemplo, en Chile, los clubes de fútbol, Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, eran como clubes sociales sin dueños. Eran una organización de barrio o de grupos amorfos. Hoy día son sociedades anónimas. Se ha introducido el mercado en el tema del fútbol. No ha mejorado el fútbol chileno, pero esa es la solución que se usó. Sigue siendo malito y Chile ya nuevamente no va a ir al Mundial. ¿Ya? Entonces tú vas viendo, es el mecanismo de mercado. Y la otra parte de la respuesta es de dónde nace el neoliberalismo. Y nace en 1938 como una crítica a el libre mercado extremo. Y hay un periodista norteamericano que se llama Walter Lippmann, que escribe un libro muy importante en el año 37 que se llama La Buena Sociedad o La Sociedad Buena, y dice, el libre mercado sin límites está trayendo dos consecuencias: el fascismo, Mussolini, y el comunismo, Stalin. Y por tanto lo que hay que hacer es agregarle a este libre mercado salvaje un aspecto social, de preocupación por los pobres, de preocupación por la desigualdad, de preocupación por los abusos que hacían los monopolios. Y se reúnen en París en una cosa que es el año 38, en agosto, en una reunión que se llama el Coloquio Lippmann, para un grupo de 21 intelectuales. No había ni una mujer, ¿eh? Y ni un latinoamericano, y ni un hispanoamericano. Invitaron a José Ortega y Gasset de España, que no pudo asistir. Se reúnen y dicen, efectivamente, tenemos que agregarle esta nueva capa de protección social. ¿Y cómo le llamamos a este movimiento? Y deciden llamarle neoliberalismo. Y decide este grupo volver a juntarse al año siguiente, el año 39, y el estallido de la Segunda Guerra Mundial resulta en que no se pueden reunir y ya el movimiento de estos 21 empieza a morir y el término queda flotando y el resto es historia.
Está hablando Sebastián Edwards, la verdad que es un placer escucharlo, el nivel de detalle en cada definición. El libro elige tener en la tapa, me imagino que es una de las visitas de Milton Friedman a Chile. Es muy, muy loco cuando uno, más allá de las cosas que ha escuchado, si te interesa la economía, vas recorriendo la idea de la camada de economistas formados en Chicago que casi terminan haciendo del proceso chileno una especie de primer gran experimento en América Latina de aplicar esas políticas. Me interesa detenerme un segundo en la figura de Milton Friedman, su importancia en el proceso chileno, pero también preguntártelo porque de golpe acá en Argentina, con la irrupción de Milei, también Milton Friedman aparece todo el tiempo en boca del presidente, aparecen citas que pasa como nos pasaba acá siempre con los dirigentes peronistas que le atribuyen a Perón todo tipo de citas y uno ya no sabe qué dijo Perón o qué no dijo Perón. Ahora estamos en el proceso donde eso pasa con Milton Friedman, se le atribuyen citas, definiciones, como marcos teóricos, y me interesa iluminar un poco la figura de Milton Friedman, importante para Chile y cuánto de eso irradió en la región al llegar hasta hoy en Argentina. Bueno, sí, irradió mucho en la región. Y te voy a empezar con una anécdota. Yo estudié en Chicago. Yo soy un graduado de Chicago, pero no soy un Chicago Boy. ¿Por qué? Hay una diferencia. Los Chicago Boys trabajaron en el gobierno de Pinochet y yo nunca fui partidario de Pinochet. Entonces yo soy amigo de ellos porque fuimos condiscípulos y tengo mucho respeto, pero yo no soy un Chicago Boy y ellos no me consideran a mí un Chicago Boy. O sea, Chicago Boy es alguien que estudió en Chicago y bancó a Pinochet. Y bueno, en Chile banca a Pinochet. En Argentina obviamente que no hubo Pinochet, pero ya vamos a hablar de los Chicago Boys argentinos. Yo cuando llegué a Chicago, Milton Friedman acababa de retirarse, ganó el premio Nobel y se fue porque hacía mucho frío y mucha nieve. Pero lo conocí en el Consejo de Asesores Económicos de Arnold Schwarzenegger. Ya, a mí me invitaron a ser, era el miembro más joven y el único que no era miembro del Partido Republicano, y Milton Friedman era un miembro y lo conocí mucho porque nos reuníamos una vez por mes en Sacramento con el gobernador Schwarzenegger. Friedman era un hombre de ideas muy claras, un poco extremas, que abocaba que el libre mercado era bueno para todo y tenía una gran facilidad de palabra. Hablaba con frases completas, hablaba de corrido y tenía una cosa que a mí me parece que es interesante, un timbre de voz de barítono que era muy agradable. Y en esa época en que no había lo que estamos haciendo ahora, que es audiovisual, sino que solo la radio, claro, o había que ir a conferencias, resultaba ser un tipo muy, muy interesante. En Chicago era feroz, muy exigente, en lo que cuentan los que lo tuvieron como maestro, yo lo tuve más bien como colega después, en la reunión de Schwarzenegger, era muy exigente y los latinoamericanos le tenían mucho miedo y no interactuaban mucho con él. Pero en Argentina hubo excepciones. Carlos Alfredo Rodríguez, por ejemplo, claro, interactuó con Friedman sin problema. Carlos Rodríguez, posiblemente el mejor o uno de los mejores economistas argentinos. Y Friedman tiene mucha influencia en el pensamiento general de América Latina y en el mundo, a pesar que muy pocos estudiantes latinoamericanos escriben sus tesis doctorales con él. Ahí la figura principal es Arnold Harberger, sí, que es considerado el padre de los Chicago Boys, que está vivo, tiene 101 años y vive aquí en California y fue colega mío por muchos años, yo lo voy a visitar con cierta frecuencia. Y una de las cosas que decía Harberger relacionada a la Argentina fue hace muchos años ya, cuando sale de la presidencia del Banco Central Pedro Pou y lo reemplaza Roque Fernández. Es un Chicago Boy reemplazado por otro Chicago Boy, y luego viene Mario Blecher, que es otro Chicago Boy. ¿Ya? Entonces hay esta influencia en que el Banco Central, en la crisis de la Rúa, en el tema cuando viene Duhalde, un Chicago Boy va reemplazando al otro en el Banco Central, tratando de arreglar el problema que había en la Argentina. O sea que uno puede sacar la conclusión de que, si bien después viene todo el proceso de crítica por la desigualdad, por el impacto social, en Chile el proceso de la parte exitosa de la economía ha generado una buena imagen de los Chicago Boys, así como en nuestro país ese proceso que vos acabás de describir
hace que uno cuando piensa en Chicago Boys no tenga una buena imagen, una buena sensación de que la economía funciona. Bueno, en Argentina han tratado con los boys de Chicago, los boys de Harvard, con el Mingo, los boys Sí, es del cierto. MIT, con Freddy, y ahora está empezando, parece, a resultar, y yo ojalá que resulte, porque yo soy un gran admirador de Argentina, y como siempre digo, desde el día que a los 9 años leí por primera vez la revista El Gráfico, que era tan superior a la revista chilena de deportes que se llamaba Estadio, yo quedé y dije, este país es otro nivel. ¿Ya? Entonces yo ya leía el gráfico y no la revista Estadio, y mis compañeros del liceo se burlaban de mí, ¿no? Sebastián, hay un capítulo, obviamente, dedicado al 1982, lo que es el problema del modelo económico producto del tipo de cambio fijo. Resultó que el experimento de los Chicago Boys con un tipo de cambio fijo fue un serio error que terminó con una importante y costosa crisis económica. Ponés en la página 160, donde estás desarrollando todo ese proceso. Hay una especie de advertencia que los que hacen la comparación del gobierno y el plan de Milei con el proceso en Chile, con las salvedades de una comparación así, todo el tiempo le marcan, porque el gobierno todos estos 2 años ha tenido momentos donde parecía que, no digo fijo, pero se enamoraba de un dólar subiendo por abajo de la inflación y acaba de modificar incluso el ritmo de ajuste del techo de la banda cambiaria para que no se le atrase tanto el tipo de cambio. Te pregunto concretamente, ¿hay un aprendizaje de esa crisis del tipo de cambio fijo del 82 para el proceso económico de Milei? ¿Ves un riesgo ahí similar? Bueno, había, y todavía yo creo que está latente un cierto riesgo. Ya cuando toman el gobierno, los técnicos ahora de Milei, cuando tomamos Milei la presidencia, yo he hablado con los amigos argentinos y mucho con José Luis Daza, que es chileno, argentino y muy amigo mío. Y lo que yo dije y he dicho en público es que esta película de fijar el tipo de cambio para terminar con la inflación, la hemos visto en América Latina 1 millón de veces y 1 millón de veces terminó mal. ¿Ya? Ahora, siempre hay excepciones y esperamos que esta sea la excepción. Y puede ser la excepción porque están abriendo, como decías tú, la banda, y yo creo que transitando a una política de mucha mayor flexibilidad, y al mismo tiempo tienen este apoyo de reservas y de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, que es muy importante y que no estaba presente en Chile. Por tanto, yo creo que hay que tener muy en claro que existe ese peligro, y creo que los economistas argentinos lo entienden, Toto y José Luis y todos, y también el presidente Milei, y están conscientes con respecto a ellos. Hay un artículo, ya que habíamos hablado de Friedman, hay un artículo de Friedman en un libro bastante poco conocido, en que Friedman compara, creo que yo lo menciono en el libro del proyecto Chile, compara la experiencia con tipo de cambio fijo en Chile con la de Israel. Israel termina con éxito porque se abren a tiempo, y Chile termina mal. Lo primero que le dije yo a Daza, lee la comparación entre Chile y Israel. Y en el caso de Israel, muy interesante, participan un montón de economistas argentinos que viven en Israel. Leonardo Leiderman, la lista, el mismo Mario Blecher, la lista es larga. Entonces hay ese aprendizaje, creo yo, y espero que todo esto termine bien en la Argentina porque es lo que merece toda la población, ¿no? ¿Y Daza lo leyó? Yo creo que lo leyó y lo aprendió. Bien, mirá si ahora se va para Chile porque está la versión de que Bueno, podría ser sí, ministro de no Economía. sabemos, se va o no se va, vamos a ver. Sebastián, me interesa para ir dándole un cierre a la charla, porque vos lo que planteás es el futuro del neoliberalismo, y me interesa el punto donde hacia el final vos te haces la pregunta de, bueno, del futuro económico de Chile. Lo voy a usar como disparador para preguntarte por Chile y eventualmente imaginar algo de Argentina también, porque vos ponés, está en una transición desordenada Chile, en uno de los extremos está el modelo estatista, lleno de controles, restricciones y derechos sociales propuesto por la primera convención constitucional y encapsulado en el programa original de Gabriel Boric, y en el otro se encuentra la perspectiva nostálgica de los neoliberales de la primera ola, de los partidarios del laissez-faire total y de los que creen que Chile puede regresar a una especie de capitalismo salvaje.
Y tu vaticinio ahí es que en realidad van a una especie de sistema socialdemócrata, como una especie, no sé si es un deseo o un pronóstico. Y me interesa preguntarte por ese proceso, porque uno ve que si lo escucha y lo lee a Cast, lo ves más con las ganas de volver a ese capitalismo salvaje, tal vez vos tenés otra información. Y al mismo tiempo me pregunto por Argentina, que también da la impresión, va con ganas no de volver, pero de ir hacia un mundo incluso más extremo, si uno sigue la mirada, no sé, anarcocapitalista del presidente. Me interesa tu mirada sobre eso. A ver, muy buenas las preguntas y hablemoslas en el orden que tú las hiciste. El libro se terminó de escribir, yo creo que fines del 2022, y salió en su primera edición, porque yo lo escribí en inglés, salió en Claro. inglés el año 23, en junio del 23, y esta edición en español salió, no sé, un año después, más o menos. En ese momento se veía que Chile iba a ir en esa dirección socialdemócrata, y claro, el problema es que el gobierno de Boric no fue muy capaz de implementar ese tipo de políticas. Habiendo dicho eso, ha habido con el tiempo un cambio y un movimiento desde el capitalismo más salvaje a uno más de corte socialdemócrata. Por ejemplo, ahora hay una pensión garantizada universal para todos, independientemente de si hayan contribuido, hayan trabajado, cualquiera sea su característica, al llegar a los 65 años reciben un techo, un piso. Eso no existía inicialmente, y la idea del capitalismo original era que había que acumular, ahorrar, poner ese dinero en el mercado de capitales, y el resultado de eso después se transformaba en pensión. Pues es impensable que esa pensión garantizada universal llamada PGU se elimine. De hecho, uno de los grandes slogans de Kass era "yo amo a la PGU". No lo va a cambiar. Y eso ya es un desvío del original. Ok. En Chile hay ahora gratuidad para las universidades, para los estudiantes que son del 60% más pobres. Eso yo creo que es imposible que lo borren. No lo van a ampliar, como pensaba la izquierda, al 90 y después al 100, Claro. pero no lo van a borrar. De nuevo, impensable en lo anterior. Y así uno va agregando una serie de cuestiones que son pequeñas, pero que hay una desviación al capitalismo salvaje. Y yo creo que eso va a seguir. Hay algunas cosas en las que Kass lo puede echar atrás. Por ejemplo, la educación escolar, no universitaria, que en los gobiernos de izquierda eliminaron lo que se llamaba el copago, en que haya colegios con fines de lucro que recibían un subsidio del gobierno, pero además cobraban un copago a las familias. Y esos eran colegios como de clase media aspiracional, y el gobierno de izquierda lo eliminó. Yo creo que eso van a tratar de volver. No sé si lo van a hacer. Ahora, ¿qué va a pasar en la Argentina? Una de las cosas que nosotros tratamos de enseñarles a nuestros estudiantes es que las condiciones iniciales sí son importantes. Y esta es una cuestión de matemática, de física, de ciencias, es un sistema de ecuaciones de dónde uno parte y cómo evoluciona, hace una diferencia. Claro. de dónde uno parte. Y la Argentina, siendo el país más prometedor del mundo desde del siglo XIX, ha tenido este espiral de crisis y de fracasos y de falsas partidas, que el punto inicial es tan diferente que yo no creo que vaya a evolucionar de la misma manera que Chile. Y la búsqueda de algo más extremo, si tú quieres, como el anarcocapitalismo, a mí me parece que es comprensible. No sé si vaya a dar el mejor resultado, yo espero que sí, pero es más comprensible. Y la Argentina en ese sentido tiene una capacidad de, al estar en esa posición, de evitar un montón de problemas que tuvo Chile por el exceso regulatorio. Por ejemplo, en Chile hoy día es casi imposible que el sector privado y los grandes inversionistas extranjeros vayan al litio. Y al otro lado de la cordillera tenemos el litio en la Argentina, donde hay mucha más facilidad. Entonces yo creo que en los proyectos mundiales de litio, la Argentina va a ir adelante. En los proyectos de energía no renovable, la Argentina va a ir adelante. Freddy Sturzenegger está haciendo un trabajo
de ir cortando el exceso de regulaciones que en Chile van a tratar de hacer lo mismo. Yo lo veo más difícil porque la economía no está en caída libre como estuvo en la Argentina. Sebastián, ojalá sea algo de lo que vos ves con optimismo lo que pase acá. Uno puede tener miradas distintas porque tenemos también como un poco el lomo curtido de muchas veces con los mismos personajes que hemos terminado con problemas y con problemas severos, pero me resulta muy interesante para acercarme al proceso chileno, para mirar el proceso argentino, para, aparte, disfrutar de una buena lectura, el libro El Proyecto Chile, y por eso te rompí tanto para poder hacer la entrevista. Así que te agradezco muchísimo el tiempo, la dedicación y, bueno, estaremos hablando. Te mando un abrazo grande y espero que hinchen por nosotros en el Mundial. De todas maneras, Jairo, y esperamos que Argentina campeón mundial nuevamente. Un abrazo grande, Sebastián. Adiós. Lujo en este programa tener una charla profunda sobre Chile, Argentina, economía, pensamiento económico. Para el que le gusta, habrá sido un disfrute. Para el que no, un embole patrio y ya habrá estado escuchando música.